Bienvenidos, chicos, a un nuevo día de Aprendo en Casa. Y hoy trabajaremos juntos el área de ciencia y tecnología. Bien, iniciemos pidiendo como siempre la guía de nuestro Padre Celestial, dándole gracias por sus cuidados, que nos lleve siempre de lazos de amor por el camino del bien. Chicos, en esta semana 28 continuamos trabajando, disfrutamos y conservamos la diversidad de las plantas de nuestro país. La actividad de hoy, analizamos los datos de nuestra indagación sobre el cultivo de una planta, redactamos conclusiones y comunicamos los resultados. Nuestra meta, procesar y analizar datos sobre el crecimiento de una planta en la luz y en la oscuridad. Redactar conclusiones, evaluar y comunicar resultados. La competencia del área indaga mediante métodos científicos para construir sus conocimientos. Bien, ahora empecemos. Y quiero que observes estas dos imágenes. ¿Cómo fueron tus procedimientos en tu indagación, en tu investigación sobre el cultivo de una planta en un lugar iluminado y en un lugar oscuro? ¿Lo realizaste? ¿Qué tal te fue? Para ello recordemos el problema que tuvimos la semana anterior. A la pregunta, ¿qué relación hay entre la luz y el crecimiento de una planta? La hipótesis elaboraste, ¿recuerdas? Que fueron dos. Y para validarla, se planteó y se ejecutó un experimento. Y eso vamos a verlo hoy día. Para ello te invito a leer este texto, que lo puedes encontrar en la plataforma virtual Aprendo en Casa, en la sección Recursos. ¿Cómo procesar los resultados de un experimento? Veamos. El experimento de cultivo en agua fue planteado a partir del problema: ¿qué relación hay entre la luz y el crecimiento de una planta? Se planteó dos hipótesis, ustedes recordarán. La primera fue: si cultivamos una planta en ambiente con luz, entonces crecerá. Para comprobar si esta hipótesis es verdadera o falsa, fue sometida a un proceso de validación mediante un experimento. Y hoy vamos a compartir el trabajo de Luciano, un niño de 6º grado como tú. Veamos lo que puso él, lo que anotó, lo que registró en su cuaderno de experiencias. Como título, indagación para determinar qué relación hay entre el crecimiento de una planta y la luz. El problema de investigación: ¿qué relación hay entre la luz y el crecimiento de una planta? Mi hipótesis: si cultivo una planta en un ambiente con luz, entonces crecerá. La ejecución de este plan de investigación: el objetivo es determinar si la planta necesita luz para crecer. Para saber si necesita luz o no, hice el experimento de cultivar una planta en un lugar donde recibe luz y otra planta en un lugar oscuro y desarrollé las siguientes actividades. 1. Elaboré con ayuda de mi profesora Martina los criterios para saber si mi hipótesis es verdadera o falsa. Tenemos que mi hipótesis será verdadera si la planta que cultivo en la luz crece bien y la cultivo en la oscuridad no crece bien. Esta evidencia confirmará mi hipótesis. Mi hipótesis será falsa si la planta que cultivo en la luz crecerá bien y en la oscuridad también crecerá bien. Ajá, esta evidencia contradecirá mi hipótesis. Vamos con la parte 2. Realicé el experimento para recoger los datos. Cultivé 2 tallos de una planta llamada Dracena, que crece en un parque cercano a mi casa. Mi tía la conoce con el nombre de Maribela. Averigüé su nombre científico: Dracaena marginata. El aspecto de mi planta antes del experimento era saludable. No había ninguna hoja marchita. Tallo firme. El cultivo lo hice en botellas de vidrio descartables. Les puse etiquetas con luz y sin luz. Interesante.
Coloqué una de mis plantas en la ventana de mi cuarto y la otra en un armario cerrado. Eché agua en ambas botellas hasta 6 centímetros antes del pico. Marqué hasta donde llegaba el agua. Cambié el agua a ambas plantas cada 3 días para evitar que se descomponga. Eché siempre la misma cantidad de agua. Lavé las botellas cada vez. Observé mis cultivos durante 10 días y registré los datos en un cuadro de observaciones para cada planta. Utilicé una regla para medir en centímetros las plantas cada día y una escala de tamaño para apreciar la cantidad de raíces. 1, sin raíces, 2, muy pocas, 3, pocas y 4, muchas. Interesante. Entonces vamos a observar acá esta tabla donde Luciano observó y comparó sus resultados del día 1 al día 10. Si observamos la planta en un lugar iluminado, podemos darnos cuenta que en el día 1 medía 25 centímetros y al 10º día 32 centímetros. Entonces aumentó 7 centímetros y la planta se observaba saludable. En cambio, la planta en un lugar oscuro, al inicio midió 25 centímetros y solo creció 1 centímetro. Bien, ahora vamos a leer las comparación de resultados, ¿ok? En el punto 1, la planta que cultivé en un lugar iluminado creció 7 centímetros. La planta en un lugar oscuro solo creció 1 centímetro. Punto 2, la planta que cultivé en un lugar iluminado tenía aspecto saludable. Sus hojas estaban verdes y tenían muchas raíces. La planta en un lugar oscuro estaba marchita. Sus hojas estaban amarillas y tenían muy pocas raíces. En el punto 3, la planta que cultivé en un lugar iluminado no presentó flores, tampoco la planta que cultivé en un lugar oscuro. Al interpretar los resultados, en 10 días, la planta que cultivé en un lugar iluminado creció 6 centímetros más que la planta que cultivé en la oscuridad. La planta que cultivé en un lugar iluminado tuvo muchas más raíces en relación con la planta que cultivé en un lugar oscuro. Ninguna de las plantas floreció. Después de comparar las evidencias con mis hipótesis, elaboré mis conclusiones. Mi hipótesis verdadera, la evidencia la confirmó. La planta creció más en un lugar iluminado. Las plantas necesitaban luz para crecer. Posibles diferencias entre los resultados obtenidos por Luciano y sus resultados. La planta que escogiste no soportó el clima que hay en tu localidad y se marchitó antes de que crezcan raíces. Recomendaciones para después del experimento. No eches tu planta en los desperdicios si lograste que crezca. Puedes trasplantarla a una maceta y seguir cuidándola o continuar cultivándola. Eso sí, cambia de agua frecuentemente y lavando bien el vaso donde la estás cultivando cada vez que cambies de agua. Bien, chicos, ahora vamos a completar este cuadro donde vamos a ver las acciones que realizó Luciano. ¿Qué hizo primero? Comparar los datos registrados en el cuadro de observaciones desde el primer al 9º día del experimento. Luego, él, ¿qué hizo? Luego de haber registrado, comparó sus resultados e interpretó los resultados. Después, él comparó sus hipótesis y elaboró sus conclusiones, que es importante. Bien, entonces, considera la información que has obtenido de la lectura. Te va a ayudar mucho para completar tu cuaderno de experiencias. Entonces, vamos ahora a plantearnos lo que debes realizar después de seguir los pasos de Luciano. Describe brevemente tu experimento en tu cuaderno de experiencias. ¿Qué ocurrió al inicio? ¿Qué ocurrió cada día? ¿Qué ocurrió finalmente? Toma referencia a lo que hizo Luciano. Responde cómo obtuvo Luciano la diferencia de 6 centímetros que anotó como resultado del cultivo en un lugar iluminado y en un lugar oscuro. ¿Recuerdas el cuadro de observaciones? La planta que estuvo a la luz creció 7 centímetros y la planta que estuvo en la oscuridad solo 1 centímetro.
Por ello la diferencia. 7 menos 1, 6. Ahí está tu respuesta. ¿Cuál fue el resultado de tu observación de los aspectos de la planta y en particular de las raíces? ¿Crecieron o no crecieron? ¿Fue similar a lo que obtuvo Luciano? ¿Tú qué dices según tu observación? ¿Qué registraste tú? Luciano observó si hubo o no flores al término de su experimento, si lo hizo, ¿verdad? Entonces, chicos, vamos a seguir aprendiendo. Ya tienes datos importantes que pueden ayudarte a establecer comparaciones entre tus hipótesis y las evidencias de experimento. Escribe las comparaciones entre tus hipótesis y los resultados del experimento. Anota si las evidencias te permiten decir si tu hipótesis que validaste con el experimento es verdadera o falsa. Utiliza las escalas que utilizó también Luciano, te puede ayudar mucho. A continuación, escribe tus conclusiones. Podemos concluir que la planta creció más en un lugar iluminado. Otra conclusión podría ser que la planta necesita de luz para crecer. Ahora, ¿qué argumento puede sustentar tus conclusiones? Y si tú recuerdas las lecturas de la semana anterior, hablamos que la planta necesita de la luz del sol para crecer y elaborar sus alimentos. Y este proceso se llama fotosíntesis. Excelente. Ahora, chicos, te felicito porque ya hemos alcanzado el término de nuestra actividad. Pero eso va a depender mucho de cómo tú has ido trabajando también. Pero yo sé que lo que hemos leído el día de hoy te va a ayudar muchísimo para obtener tu producto final y que tú puedas contarles luego a tu familia. ¿Ok? Y si no conseguiste que tus plantas echen raíces y crezcan, analiza las posibles diferencias entre los resultados que obtuvo Luciano. Bien, siempre te invito a autoevaluarte y tener en cuenta los criterios de evaluación. Pon check si lograste sí o no este criterio. Veamos. Comparaste los datos que registraste sobre cada planta en el cuadro de observaciones. Utilizaste los resultados para establecer si validaste o no tu hipótesis. Elaboraste conclusiones sobre la base de tu interpretación de los datos. Realizaste o revisaste los resultados de tu indagación con el conocimiento que ya tenías sobre los ecosistemas. ¿Hay relación, chicos? Si tienes algún no, entonces te invito a que mejores o cambies algo que tú debas ver y mejorar tu trabajo. Recuerda siempre que los criterios de evaluación nos van a ayudar a mejorar el trabajo. Excelente. Entonces, como siempre te invito a compartir con tu familia lo que has aprendido el día de hoy. ¿Qué conoces ahora sobre las plantas, su importancia, sobre cómo tú has visto que la planta necesita de agua, aire, luz y una temperatura adecuada para poder crecer y ser parte de estos elementos abióticos y tus plantas de elementos bióticos? Recuerda que los elementos bióticos son los seres con vida. Señala también cualquier variación en el entorno de una planta puede perjudicarla si no tiene luz, como el caso que hemos visto. Y finalmente, cuéntales qué harás con los ecosistemas que has creado con tus plantas. Recuerda la meta del día: procesar y analizar datos sobre el crecimiento de una planta en la luz y en la oscuridad. Redactar conclusiones y evaluar y comunicar resultados. ¿Qué lograste? La meta, chicos, ¿lo lograste? Yo sé que sí. ¿Qué te falta mejorar? ¿Cómo te ayudó a registrar las metas de indagación? ¿Cómo elaboraste tus conclusiones? ¿Qué te ayudó a analizar tus datos que registraste? Bien, te dejo, chicos, con este mensaje. Planta tus sueños y crecerán días felices. Excelente. Entonces, chicos, te invito a suscribirte a mi canal. Cuídate mucho. Nos estamos viendo.